Detección y estudio de rayos cósmicos incidentes en diferentes materiales. Existen partículas provenientes del espacio exterior que continuamente penetran la atmósfera terrestre y llegan hasta la superficie. Estas se conocen como rayos cósmicos y son parte de los constituyentes de todo lo que nos rodea. La clasificación de estas partículas se realiza utilizando el modelo estándar de partículas elementales. Los rayos cósmicos pueden ser cualquiera de las partículas conocidas como leptones, los bloques fundamentales de la materia. El más conocido es el electrón, que tiene una carga eléctrica negativa, pero una gran parte de los rayos cósmicos que inciden en la Tierra son muones, una partícula que comparte las propiedades del electrón, a excepción de su masa. Por otro lado están los neutrinos, partículas extremadamente ligeras que no tienen carga eléctrica y son más difíciles de detectar, sin embargo son de las más abundantes en el universo. Para detectar rayos cósmicos existen varios métodos de detección, de los cuales se utilizaron la ionización y el centelleo. Cuando una partícula con carga eléctrica y la suficiente energía incide en algún material, este se ioniza, creando una separación de cargas positivas y negativas en sus átomos. Estas últimas son electrones. Generando un campo eléctrico a través del material con un voltaje, los electrones formados se aceleran hacia el polo positivo. Al ser acelerados, adquieren más energía y en su camino van formando más electrones en el material. Así se crea una avalancha de electrones, que llega a lo que se conoce como colector. Después, los electrones se van acumulando en un capacitor y son descargados en un corto intervalo de tiempo a través de una resistencia eléctrica. Conectando un osciloscopio en la resistencia, se puede observar un pulso que puede corresponder al paso de un rayo cósmico. Cuando una partícula incide en un material centellador, este emite fotones de luz visible. Estos fotones son captados por un fotodiodo, el cual produce una corriente eléctrica mediante el efecto fotoeléctrico, que se mide de la misma manera que en el proceso de detección de iones. Los detectores de Bethe ya se tenían construidos, así que durante la estancia se construyeron los detectores de ionización con 3 materiales distintos a fin de determinar con cuál de estos materiales se obtiene un mayor número de detecciones validadas en el mismo intervalo de tiempo. El detector consiste en una placa de alguno de estos 3 materiales con 2 colectores, uno arriba y uno abajo. Estos son láminas de cobre, uno de ellos conectado a un circuito R y el otro conectado a un circuito RC con un capacitor que se descarga para realizar la detección. En la superficie de cada colector se tiene un electrodo cubierto con aislante eléctrico. Con una pequeña pestaña que sobresale se realiza la conexión de alto voltaje y se aísla para generar el campo eléctrico. Del lado opuesto a esta se tiene una placa fenólica, utilizada para soldar los componentes eléctricos de cada detector. Se comenzó marcando las distintas piezas que se necesitaban en los materiales correspondientes. Para los electrodos se dibujaron las secciones a cortar en una placa de plástico cubierta de cobre por un lado. Se cortaron las piezas y después sus costados se lijaron para eliminar las rebabas restantes. La pestaña del electrodo se perforó para realizar la conexión de alto voltaje. Los colectores se marcaron en un rollo de lámina de cobre y después se cortaron. Luego se aplanaron, se lijaron los costados para eliminar rebabas y se limpiaron. Con las piezas listas se comenzó el ensamblaje. Se soldaron alambres a los electrodos para conectar la fuente de alto voltaje y se realizó lo mismo para los colectores en los que se conectan los circuitos R y RC. Estos circuitos se ensamblaron en una protoboard utilizando resistencias variables para acoplar la impedancia del circuito con la del instrumento de medición. Se tienen 2 sistemas experimentales. El primero de ellos consta de un detector a base de ionización únicamente. El segundo de un detector de ionización y 2 betodetectores, uno arriba del detector y otro abajo. Produjimos y aplicamos el campo eléctrico en el detector de ionización con una fuente de alto voltaje para cada detector. Los betodetectores son placas de acrílico de 10 cm por 10 cm por 0.6 cm recubiertas con laminitas de aluminio de 1 mm de espesor pulidas a espejo. En un costado de cada betodetector se coloca un fotodiodo Hamamatsu operado a 75 volts corriente directa. Para validar una señal en cada uno de los detectores, se mide el ruido proveniente de cada uno de los instrumentos de medición, que puede ser intrínseco o extrínseco a este. El nivel de trigger, es decir, la amplitud que debe rebasar la señal detectada para que sea validada como un rayo cósmico, se fija en cada detector como 3 veces la amplitud del ruido medido. Con lo anterior se tiene un 99.7% de probabilidad de que la señal detectada no sea ruido.
Al acoplar las impedancias de los instrumentos de medición con los detectores, ajustar las formas de las señales y su tiempo de decaimiento, realizamos pruebas en los detectores a base de ionización, modificando el espesor del material de detección, el voltaje aplicado y la polaridad de la fuente de alto potencial eléctrico. Medimos amplitudes de señales detectadas en todos los detectores en el tiempo en el que registramos 100 cuentas con los detectores de aluminio. Observamos señales de tipo exponencial decayente en el osciloscopio para todos los materiales, pero en el aluminio observamos una mayor frecuencia de esta. Graficando el número de cuentas por cada 79 mV contra las distintas amplitudes medidas en el osciloscopio para todos los detectores en todo el rango de voltaje aplicado, observamos una simetría entre la polaridad positiva y negativa, donde el número de cuentas por cada 79 mV tiene una distribución similar en cada material. Para el aluminio, en la polaridad negativa se tiene una mayor frecuencia en bajas amplitudes, pero en la positiva se tienen amplitudes mayores, aunque de menor frecuencia. En el caso de los detectores con PVC, se tiene una relación similar con los de aluminio, pero con una frecuencia considerablemente menor. En el caso del acrílico se tienen amplitudes muy pequeñas y de poca frecuencia, incluso menor que la de los detectores con PVC. Sin embargo, graficando la amplitud promedio como función del campo eléctrico para cada espesor de cada material en polaridad positiva y negativa, se observa que, para una placa de aluminio, la amplitud promedio aumenta conforme el campo eléctrico incrementa, hasta que llega a una región donde puede considerarse uniforme. Para dos placas de aluminio se sigue la misma relación, solo que las amplitudes promedios son menores que cuando se usa una sola placa de aluminio, aunque también se llega a una región donde la amplitud es uniforme. Para tres placas de aluminio el campo eléctrico es menor, pero la amplitud promedio de las señales detectadas es mayor que en los casos anteriores. Observamos simetría entre ambas polaridades para los tres espesores. Con los detectores con placas de acrílico no observamos señales en la polaridad positiva, excepto cuando se tuvieron tres placas de este material. En la polaridad negativa sí observamos señales para los tres espesores, aunque con amplitudes pequeñas y aleatorias, es decir, no existe una relación entre la amplitud promedio y el voltaje aplicado. Para las detecciones realizadas con tres placas de acrílico, sí observamos una simetría para la región donde hubo detecciones en ambas polaridades. Para el caso de los detectores con placas de PVC, existe una simetría entre la polaridad negativa y positiva para el primer espesor, aunque la amplitud promedio permanece uniforme conforme el campo eléctrico varía. Con dos placas de PVC disminuyen drásticamente las detecciones para ambas polaridades, aunque en el caso de la polaridad negativa medimos amplitudes promedio de casi 1 volt. Con tres placas de PVC no hubo ninguna detección con polaridad positiva, pero en la polaridad negativa observamos que no existe relación entre las amplitudes promedio medidas y la variación del campo eléctrico. Usando el segundo sistema experimental, grabamos datos durante 45 minutos para medir el flujo de rayos cósmicos en el detector con una placa de aluminio a 1400 volts corriente directa. Se tuvieron en total 163 señales validadas utilizando el método de coincidencias. Por lo tanto, con un área de 100 centímetros cuadrados y un ángulo sólido medido de 6.1 esteroradianes, el flujo de rayos cósmicos es igual a 1 por 10 a la menos 4 sobre centímetro cuadrado por segundo por esteroradian. El método de detección de rayos cósmicos por ionización de metales es un buen método de detección debido a que no requiere riguroso mantenimiento y no se modifican las condiciones del material de detección de la misma manera como sucede en los gases. El aluminio como material de prueba resulta más efectivo comparado con materiales aislantes tales como el acrílico y el PVC, al tener una dependencia en las detecciones con el campo eléctrico aplicado y mantenerse uniforme en ciertos intervalos de voltaje. Es necesario continuar con el estudio de los rayos cósmicos para desarrollar nuevas técnicas de detección y mejorar las ya existentes.